Por la mañana en la oficina. Hola, Pablo. Hola María. ¿Qué tal? Bien. ¿Y tú? Bien. ¿Trabajas hoy? Sí, mucho. ¿Y tú? Sí, tengo una reunión. ¿A qué hora? A las 9. Yo tengo una reunión a las 10. ¿Con quién? Con el director. Ah, vale. ¿Quieres un café? Sí, gracias. ¿Qué tomas? Un café solo. ¿Y tú? Un café con leche. Muy bien. Aquí tienes tu café. Muchas gracias. De nada. ¿Estás lista para la reunión? Todavía no. ¿En qué trabajas? En un informe. Vale. Ánimo. Gracias, Pablo. Hasta luego, María. En la impresora. Hola, Marcos. Hola, Juan. ¿Estás imprimiendo? Sí, ¿Cuántas páginas? 10 páginas. 10. Es demasiado. No, no es demasiado. Yo lo necesito rápido. Espera un poco. Pero tengo una reunión. Vale, lo hago rápido. La impresora es lenta. Sí, muy lenta. Pierdo tiempo. Yo también. ¿Cambiamos la impresora? Buena idea. ¿Le pides al director? No, tú. ¿Por qué yo? Eres más serio. Puede ser. Preguntamos juntos. Vale. Ya está. He terminado. Bien, gracias. Ahora me toca a mí. Suerte. Gracias. Hasta luego. El proyecto en común. Hola, Sofía. Hola, Clara. ¿Trabajas? Sí, pero el ordenador va muy lento. ¿Lento? Sí, lentísimo. ¿Lo reinicias? Sí, ¿Y qué tal? no funciona. ¿Tienes muchos programas abiertos? Sí, demasiados. Cierra los programas. Vale. ¿Mejor? No, no mucho. ¿Internet funciona? No. A lo mejor es un cable. Ah, sí, puede ser. Mira, Ah, está desconectado. ya está. Lo conecto. ¿Y ahora? Sí, funciona. Genial. Gracias.
De nada. Hasta luego. En la cantina. Hola, Lucía. Hola, Ana. ¿Tienes hambre? Sí, mucha hambre. Vamos a comer. Sí, en el comedor. ¿Qué vas a pedir? Una sopa. Yo un bocadillo ¿De qué? de queso, ¿Y para beber? agua. ¿Y tú? Un zumo de manzana. ¿Quieres postre? Sí, un plátano. Yo un yogur. La sopa está buena. El bocadillo también. ¿Comes rápido? Sí, después tengo reunión. Yo también. ¿Quieres pan? Sí, un poco. Gracias. Toma, Muchas gracias. terminamos. Sí, ya acabé. Yo también. Pues, a trabajar. La llamada importante. Hola, Julie. Hola, Emma. ¿Estás en la oficina? Sí, ¿y tú? Yo también. ¿Estás trabajando? Sí, pero tengo una llamada. ¿Quién llama? El director. Ah, importante. Sí, muy importante. ¿Estás lista? Un poco nerviosa. Ánimo. Gracias. ¿Y tú, tienes trabajo? Sí, muchos correos. ¿Respondes ahora? Sí, tengo que contestar rápido. Yo también. Tengo que escribir un informe. ¿Tienes tiempo? No, muy poco. Yo tampoco. ¿Comemos juntas después? Sí, buena idea. A las 12. Sí, a las 12. Perfecto. Entonces, buena llamada. Gracias. Suerte con los correos. Gracias. Hasta luego. Trabajo en equipo. Hola, Mari. Hola, Paul. ¿Trabajas en el proyecto? Sí, desde esta mañana. ¿Es difícil? No, pero es largo. ¿Escribes un informe? Sí, un informe pequeño, Yo hago una tabla. con números. Sí, muchos números. Es complicado. Un poco. ¿Quieres ayuda? Sí, gracias. Puedo mirar tu tabla. Vale. Ah, un error aquí. ¿Dónde? Ahí, mira. Ah, sí, gracias. De nada. ¿Terminamos hoy? Sí, creo que sí. Genial.
Después lo enviamos al director. ¿Lo envías tú? Sí, puedo enviarlo. Muy bien. Entonces, buen trabajo. La ventana. Hola, Elisa. Hola, Nadia. Abro la ventana. No, cierro la ventana. ¿Por qué? Hace calor. No, hace frío. Yo tengo calor. Yo tengo frío. Pero el aire aquí es malo. Sí, pero toso con el aire. ¿Quieres aire acondicionado? No, nada de aire. Entonces, mejor la ventana. No, la ventana es peor. La abrimos un poco. No, ni un poco. Exageras. No, hablo en serio. Pero yo sudo. Ponte una chaqueta. Una chaqueta. No. Sí, es mejor. ¿Preguntamos a los compañeros? Sí, buena idea. Compañeros, calor o frío. Sí, votad. Quizás un compromiso. Sí, un pequeño compromiso. Abrimos 5 minutos. Vale, solo 5 minutos. Las vacaciones. Hola, Camila. Hola, Hugo. ¿Trabajas mucho? Sí, demasiado. Yo también. ¿Quieres vacaciones? Sí, claro. Yo también. Estoy cansada. ¿Cuándo coges vacaciones? En julio. Ah, yo en agosto. Bien, no al mismo tiempo. Sí, perfecto. ¿Viajas? Sí, al mar. Genial. ¿Y tú? A la montaña. La montaña es bonita. Sí, muy bonita. ¿Te vas mucho tiempo? 2 semanas. Yo, solo una semana. Es poco. Sí, pero también quiero trabajar. Eres valiente. Gracias. Después de vacaciones estamos descansados. Sí, con mucha energía. Entonces, buen trabajo antes de las vacaciones. Trabajar hasta tarde. Buenas noches, Lucas. Buenas noches, Didier. ¿Todavía estás aquí? Sí, estoy trabajando. Yo también. Mucho trabajo. Ya es tarde. Sí, son las 8. ¿Estás cansado? Un poco. ¿Y tú? Sí, muy cansado. Tenemos que terminar este proyecto.
Sí, esta noche. ¿Escribes el informe? Sí, empiezo ahora. Yo hago la tabla. Vale. ¿Tienes los números? Sí, aquí. Gracias. De nada. ¿Va bien? Sí, bastante bien. ¿Terminamos pronto? Quizá en una hora. Muy bien. Después, vamos a casa. Sí, descansar es importante. Y mañana, más trabajo. Sí, siempre trabajo. Ánimo, Didier. Retraso en la oficina. Hola, Sofía. Hola, Mark. ¿Llegas tarde hoy? Sí, lo siento. ¿Qué ha pasado? El autobús llegó tarde. ¿Otra vez el autobús? Sí, siempre el autobús. ¿Sales de casa temprano? Sí, a las 8. ¿Y a qué hora llegas? A las 9. Normalmente son 30 minutos. Sí, pero hay mucho tráfico. Ah, ya entiendo. ¿Y tú cómo vienes? Yo en metro. Es rápido. Sí, muy rápido. A mí no me gusta el metro. ¿Por qué? Demasiada gente. Sí, es verdad. Pero el autobús es muy lento. ¿Quieres probar la bici? No, estoy cansada por la mañana. Vale, lo entiendo. Hoy empiezo a trabajar tarde. No pasa nada. Ánimo. Gracias, Mark. Si te ha gustado nuestro canal y quieres seguir aprendiendo con nosotros, suscríbete y cuéntanos tu opinión en los comentarios.